Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, Ovejas Negras, antología de minificción de Ximuleu. Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo nacido en Polonia y nacionalizado británico y referente de la sociología contemporánea, acuñó los conceptos de modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido para definir el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos o padres, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, se han desvanecido y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y con frecuencia agotador. Y es que vivimos tiempos recios y acelerados, y eso se patentiza en todas nuestras facetas de la vida. Cada vez es más difícil dedicar un tiempo prolongado a hábitos lentos como el de cocinar, pasear o leer. Pero como la lectura tiene la versatilidad y resiliencia gatuna, se adapta a todos los contextos y tiempos. Y estamos seguros de que su respuesta, para estos tiempos acelerados de publicaciones instantáneas, virales y con fecha de caducidad reducida, es el subgénero narrativo de la minificción. La minificción es un término usado por algunos críticos literarios para designar un género literario breve, mayormente narrativo y lúdico, irónico, metaficcional e híbrido. Para estudiosos como el teórico literario e investigador mexicano Lauro Zavala, esta surgió a principios del siglo XX y sus raíces se encuentran en los movimientos vanguardistas. Denominada microrrelato en España y Argentina, minicuento en Venezuela y Colombia, minicuento o microcuento en Chile y minificción en México y Centroamérica, en la mayor parte de las denominaciones propuestas se hace evidente dos constantes: la brevedad y un proceso narrativo. La primera sirve para diferenciarla de la novela y la segunda del aforismo, la greguería, el epígrafe y el haiku, entre otros. La minificción es narrativa e hiperbreve, caracterizada por la hibridez como el rasgo de un género omnívoro, es decir, que aprovecha residuos de otros géneros y formas literarias para darles nueva vida, llevando a cabo una suerte de reciclaje en su propio beneficio. En la primera etapa del desarrollo de la minificción latinoamericana entre 1880 y 1945, denominada como período moderno por su vínculo con el modernismo y vanguardias, todos estos primeros escritores de brevísimas narrativas crearon textos experimentales, inicialmente clasificados como poemas en prosa, hoy en día señalados como antecesores de la minificción contemporánea. En la segunda etapa, que abarca entre 1940 hasta finales de los años 90, Centroamérica muestra un desfase de desarrollo en relación con el resto de Latinoamérica, que ya lleva más de 3 décadas en la publicación de antologías y de al menos una década con respecto a estudios dedicados al género. Estos son los años de los autores centroamericanos que llevaron la exploración de los fundadores a forma más pulida: Augusto Monterroso en Guatemala, Álvaro Menéndez Leal en El Salvador, Óscar Acosta en Honduras, Juan Aburto en Nicaragua y Francisco Zúñiga Díaz en Costa Rica son algunos de los principales exponentes de la minificción centroamericana de esta época. La tercera etapa del desarrollo de la minificción corresponde desde los años 90 hasta nuestros días. En esta etapa se multiplicó la producción literaria, así como las investigaciones, el surgimiento de editoriales especializadas y la organización de congresos.
Centroamérica ha marcado su impronta en la génesis de la minificción latinoamericana y ha tenido un desarrollo similar entre los diferentes países que forman parte del Istmo Centroamericano. Uno de los precursores de la minificción salvadoreña es Julio Enrique Ávila y su libro El Vigía sin Luz, publicado en 1927. Junto a Salazar Arrué, conocido como Sal Arrué, un referente de la minificción centroamericana, a partir de estos vendrán nuevos autores que cultivarán la minificción, entre ellos José María Chema Méndez, Cristóbal Humberto Ibarra, Álvaro Menéndez Leal, Ricardo Castro Rivas, entre otros. Pero es a finales del siglo XX y principios del XXI que el género minificcional cobra mayor fuerza con nombres como Jorge Ábalos, Mauricio Orellana Suárez, Manuel Vicente Enríquez, Claudia Hernández, Hilda Enríquez, Derlin de León Granados, Marco Lobo, seudónimo de la escritora Cecilia Morales, Janet Cruz, entre otros. En Honduras, de un lado, Froilán Turcios con sus textos Bajo el cielo inmutable de 1904, Tres deseos de 1914 y Cuentos del amor y la muerte de 1930. Y del otro, Rafael Heliodoro Valle, que exploró la narrativa breve con referencias a la vida cotidiana y referencias localistas, fueron los precursores de la minificción en este país. Más tardíamente sobresalen escritores como Óscar Acosta, Nelson Merrin, Eduardo Bart, Pompeyo del Valle, Néstor Bermúdez Milla, Eva Tais, Víctor Manuel Ramos y Julio Escoto. Entre los autores contemporáneos de la minificción es necesario destacar a Neri Gaitán, Carlton Brull, Julio César Anariba, Alex Darío Rivera, Débora Ramos, Alejandra Flores Bermúdez, Leti Elvir, Tatiana Sánchez y José Zelaya, entre otros. Los precursores nicaragüenses de la narrativa brevísima fueron el poeta Rubén Darío, pertenece a la etapa primera del desarrollo de la minificción ubicada entre 1880 y 1945, con el modernismo y las vanguardias, y Juan Aburto, quien da origen a la minificción nicaragüense contemporánea con su libro El Convivio, de 1972, una colección de 8 cuentos y 9 minificciones. Deberá pasar una década para que el movimiento de narrativa breve volviese a mostrar movimiento de la mano de Sergio Ramírez y de Michel Naglis. Entre los autores y autoras de la nueva generación podemos mencionar a Hansel Lacayo, a Alberto Sánchez Argüello, Marta Cecilia Ruiz, María del Carmen Pérez, Lula Mayorga, Chema Sánchez y Jorge Campos. El origen de la minificción de Costa Rica se remonta al año 1900 con la obra Terracotas, cuentos breves de Rafael Ángel Troyo. Este fue un autor del modernismo tardío que cultivó el cuento, la viñeta breve, el miniataurismo. Rubén Coto con su obra Para los Gorriones en 1922 y Max Jiménez con ensayos en 1926 forman parte de las narrativas minificcionales. En 1947 se publica Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, obra en la que se incluye el microrrelato La Ventana, una de las minificciones más conocidas de Costa Rica. La minificción costarricense cobra fuerza a finales de los años 60. De esa época podemos mencionar a autores tales como Francisco Zúñiga Díaz y Óscar Álvarez Arraya. Y más cercanos a nuestro tiempo destacan las obras de, entre otros, Rodrigo Soto, Fernando Contreras, Rafael Ángel Herra, Isabel Gamboa Barbosa, Laura Casasa, Mía Gallegos, Mario Valverde Montoya, Fabián Coto, Luis Lluré, Luis Chávez y Laura Fuentes Belgrave, entre otros, y la nueva minificción de Laura Zúñiga. Y se merece una mención especial la autora Miriam Bustos, 2 veces ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en 1999 y 2015. Es considerada una maestra de la minificción.
En los primeros pasos de la minificción guatemalteca destacan Enrique Gómez Carrillo, considerado como uno de los escritores que pertenecen a la primera etapa del desarrollo de la minificción en Latinoamérica entre los años 1880 y 1945, y el escritor Augusto Monterroso, que nació en Honduras pero que adoptó la nacionalidad guatemalteca como parte de una generación de autores de la segunda etapa entre 1940 y 1998. La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, publicada en 1969, constituye una importante influencia para sus contemporáneos guatemaltecos y un hito en la minificción nacional. Junto a Monterroso podemos mencionar otros narradores como Otto Raúl González, Carlos Navarrete, Marco Augusto Quiroa, Francisco Nájera, René Leiva, Max Araujo, Mildred Hernández, Ronald Flores, Javier Payeras, Aida Toledo, Isabel Garma y Ana María Rodas. Y es en Guatemala donde encontramos una novísima compilación de nuevos narradores y narradoras de minificción titulada Ovejas Negras, antología de minificción de Ximuleu, copublicada por dos de las más traviesas editoriales del ecosistema libresco guatemalteco, Paruts Editorial y Cafeína Editores. La antología minificcional de Ovejas Negras es un esfuerzo que nombra distintas voces de minificción de la eterna Ximuleu, voces que reafirman una tradición. Es una propuesta para transitar por escenarios, épocas, tiempos distintos. Sus mini relatos rompen la rigidez de las normas con que los sistemas sociales destruyen lo humano de la humanidad. El experimento, la curiosidad, el vuelo de la imaginación, la risa controlada. Estos relatos escapan al tiempo como instante y nos llevan por un tiempo de vertiginosa espiral. En Ovejas Negras vamos a encontrar que la minificción, ese aforismo, ese cuento, esa poesía que, sin ser aforismo, ni cuento ni poesía, es y no es los tres géneros nombrados, se halla retratada desde todos los perfiles posibles. Voces de narradores y narradoras guatemaltecas hechas texto que la muestran en su múltiple unidad, en su claroscuro infinito. Vania Vargas, Norma Yurie Ordóñez, Olga Mercedes de Paz, Fernando Perkel, Pablo Bejareno, Víctor Muñoz, Alejandro Urizar, Tania Hernández, Pancho Ruiz, Matius Carr, Mario Cordero Ávila, Claudia Ortiz, Denise Funchal, Ignacio Montenegro, Cecilia Mogollón Villa, Aida Toledo, Ruth Paides, Carmen Tocay, Jonathan Rodas, Isidro Balam Ilú, Magda Fabiola Juárez, Ángela Orellana, Marlon Estuardo Jack, Brian René Lucas, Edith González, Miguel Ángel Oshlag, Manuel Telles, Diego Fernando Ochoa, Eddie Roma, Gisela López, Antonio Luna, Violeta de León, Victoria Mogollón y un largo etcétera de narradores y narradoras guatemaltecos que firman los más de 140 minificciones que dan vida a esta antología. Cada minificción va acompañada de una mini biografía del autor, pudiendo encontrar varios relatos breves de un mismo autor en esta antología. Por ejemplo, de nuestra admirada Ruth Paides encontraremos sus mini relatos Amor entre robots, No es lo mismo y El libro perfecto. Y del inspirador Miguel Ángel Oshlag Cumes encontraremos los títulos La tricentenaria, La bandera y Claveles rojos. En palabras del escritor, editor, gestor cultural guatemalteco Rudy Alfonso Gómez Rivas, la minificción es una suerte de conjuro que, como red, atrapa instantes, devela lo insospechado, lo irónico, lo más increíble y mágico de los variados vericuetos que ofrece la vida. Ovejas Negras ofrece una ruta en donde se mapean distintivamente voces y estilos novedosos, nutridos por la hibridez de los géneros, la fineza de la elipsis, lo sinuoso de la intertextualidad, la precisión del lenguaje, la espléndida narratividad, el brillo del humor, el ingenio de lo lúdico. Esta antología es una selección de textos de creadores que fabulan sus historias en pocas palabras, precisas y sugerentes. La refinación del lenguaje se expresa en hipérboles y personificaciones, ambigüedades y aviesas omisiones, hechas a propósito como debe ser en este género. Ovejas Negras, antología de minificción de Ximuleu, nos ofrece historias que tienen múltiples interpretaciones.
En Ovejas Negras navegamos en un breve firmamento de estrellas intensas, fulgurantes, extremas y fugaces, así como los tiempos que nos toca vivir. Como la poeta y escritora afrodescendiente Nora Murillo Estrada, en su minificción se titula Los inalcanzables días naranjas, escribe: algunos días amanecen colgados de un árbol de naranjas y una se queda esperando que maduren para exprimirles el jugo. Al mismo tiempo, esta antología es homenaje a una de las grandes figuras literarias de estos territorios, Augusto Monterroso, y su obra La Oveja Negra y demás fábulas, publicada en 1969. La Oveja Negra de Monterroso condensa significados múltiples y crea símbolos con el uso del negro, lo diferente y el blanco, lo que hoy llaman el mainstream o la mayoría que actúa irracional y masivamente. El tema del bien y el mal está tratado en otras fábulas del libro. En La Oveja Negra se traza en 11 líneas el tema de la reinterpretación de la historia. Lo que es verdad hoy no necesariamente será la misma verdad en el futuro. El villano puede ser el héroe del mañana. La Oveja Negra es también el tema del rechazo a la diferencia, del otro diferente, que no solo sufre el rechazo, en este caso por ser una oveja negra, sino que es fusilada. A la vez, encontramos una crítica a la doble moral, a la contradicción que hay en todo arrepentimiento. Tantos significados, la historia, la normalidad y la diferencia y la intolerancia. Tanto humor, la estatua de una oveja montando un caballo. Más allá del significado popular que conlleva el modismo de oveja negra, que se suele relacionar generalmente con aspectos negativos, en el uso moderno la expresión ha perdido parte de sus connotaciones negativas, y el término se le otorga usualmente al miembro de un grupo que posee características diferentes a sus compañeros. Pues como dice la escritora de origen maya caxiquel, Carmen Tocay, la minificción es el arte de la brevedad y escribir minificción es un acto de rebeldía. Axel Wilfredo Morales, poeta y amante de la naturaleza muerta, escribe en su minificción Desdicha: un bebé llora al nacer porque debe crecer, sobrevivir en el país de la eterna tragedia antes de volver al paraíso o a ser empicada como ángel desterrado hacia otro infierno. Definitivamente, para los narradores de esta antología, ser minificcionistas también es una forma de seguir siendo ovejas negras. Y para los lectores, en tiempos líquidos que nos toca vivir, no solo es un acto de rebeldía, sino también de supervivencia, porque también queremos ser ovejas negras. Ovejas Negras, antología de minificción d'Iximuleu, fue publicado por Paruts Editorial y Cafeína Editores en 2024. Paruts Editorial nace en septiembre del 2020. Norma Liliana Chamale Patzam, una mujer maya caxiquel de 38 años, es la editora de Paruts Editorial, una editorial que se caracteriza por dar espacio a voces disidentes con una mirada regional e internacionalista. Esta es un esfuerzo colectivo, un espacio para la voz y la escucha, para las letras y los silencios. Pincel de colores insurrectos, ramos de otredades, bosque de espejos, nido de sueños, pasos y vuelos. Es material orgánica y tierra de montaña para las flores de la palabra. Es trabajo de milpa anclado a las historias ancestrales que forman nuestro presente. Cafeína Editores es un espacio editorial que surge hace 6 años dentro del marco de FIPA, el Festival Internacional de Poesía de Huacatán, en el remoto y mágico departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Esta editorial se especializa en la construcción, edición y publicación de libros de poesía. En Centroamérica Entre Líneas estamos seguros de que nos vamos a volver a encontrar nuevamente con esta lectura en el futuro pod por publicar en otro de nuestros podcasts, Emociones Entre Líneas, y dentro de la saga Autopsia de una lectura. En esta diseccionamos aquellas obras, normalmente antologías o compilaciones de relatos cortos, cuentos o poemarios, que aglutinan una serie de composiciones de breve extensión, normalmente de diferentes autores.
Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica Entre Líneas y Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a suscribirse en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Centroamérica Entre Líneas está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica Entre Líneas, el Blogcast de la Biblioteca Café de Libros.